nos atañe a cada uno de los que estamos aquí. Inclusive no tenemos que estar en una gran empresa o ser parte de tener mucha experiencia en este tema, que la verdad es un issue, es un gran problema que estamos teniendo actualmente a nivel mundial. Primero que todo, mi nombre es Journey Tinoco. Yo soy el encargado del curso de ciberseguridad en VLA. Y como les decía, este tema que hoy les traigo, espero que sea un tema que les apasione, que les guste, que realmente si tienen dudas, preguntas, podamos saldarlas el día de hoy. Tiene mucho que ver con el tema de las contraseñas de las bases de datos que se han filtrado a nivel de la Deep Web y otras bases de datos que uno no creería que existen, y realmente estamos ante una época donde la información de cada uno de nosotros tiene un valor. Hay un dicho eh, muy común, el cual se dice que cuando te dan algo gratis, te dan un servicio gratis, es porque el producto sos vos. Y realmente estamos viviendo en este tipo de épocas. La verdad es que cuando hablamos de temas de ciberseguridad, yo creo que tenemos que ver de una manera muy integral este tema, no solamente a nivel, como les decía, corporativo, sino también a nivel personal. Por lo tanto, si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta con respecto a este tema que vamos a ir abordando, se les agradecería que lo fuéramos viendo, ¿verdad? No me gustaría dejar las preguntas para el final, puesto que al ser un tema que nos compete a cada uno de nosotros, realmente me gustaría saber sus opiniones conforme vayamos tocando el tema y hablando de él. Este es un tema de los cuales hablamos durante el curso de ciberseguridad. Nosotros vemos lo que son temas de seguridad a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicaciones, a nivel de incluso hasta base de datos. También vemos temas de arquitectura, vemos temas muy teóricos. Sin embargo, también vemos temas prácticos. Y hoy quiero mostrarles una herramienta que vamos a estar utilizando, que cada uno de ustedes puede utilizar en cualquier momento para ver el nivel de seguridad de su información, de la información de cada uno de nosotros. Incluso voy a dar el ejemplo mío y voy a mostrar que por más que sepamos acerca de ciberseguridad, por más que eh, eh, tengamos mucho cuidado, nuestros datos y nuestras contraseñas pueden ser expuestas. Y también vamos a ver a nivel un poco técnico cómo las compañías almacenan nuestra información. También es importante verlo porque eh, así podemos medir el nivel de seguridad que tienen estas compañías y podemos ver cuál es el nivel de exposición de nuestros datos a la hora de que a ellos los ataquen y pueda haber algún tipo de fuga de información de la parte de ellos. Sin más, iniciamos. Realmente es un gusto, como les decía, y vamos a ver dentro de los temas de los antecedentes, de los cuales quiero comentarles, es que a nivel de temas de brechas, a nivel de ataques a las organizaciones a nivel mundial, realmente el costo es considerable. Uno de los temas que vamos a estar viendo con lo que es el protección de las contraseñas a nivel de base de datos es el tema de la protección o el compromiso de las credenciales, que están, si ustedes pueden ver, acá. ¿Qué podemos obtener de este gráfico? Que aunque no es, aunque no es eh, la brecha con mayor robo de información que andan alrededor en lo que es el reporte en el 2021 por IBM, que IBM todos los años lanza un reporte para ver cuáles son el costo de las brechas a nivel de fuga de información que tienen las compañías, hace un reporte global que logra obtener
cuánto es que realmente se ha comprometido a nivel económico, y podemos ver que aunque el tema del compromiso de credenciales tiene un monto considerable, que el año pasado hubo una fuga de alrededor de 4.37 millones de dólares, podemos notar que es el primer tipo de ataque que se suele dar en las empresas. Alrededor de un 20% de, de todo lo que son las brechas y compromisos a las organizaciones está enfocado en lo que es el compromiso de las credenciales de muchos de los que estamos aquí. Ustedes dirán, pero es que eh, eso en qué me afecta a mí. Tal vez pues, lo que hicieron fue hackear una compañía como extranjera que no está en mi país. La verdad es que aquí se está tomando en cuenta compañías como Facebook, que creo que muchos de nosotros tenemos una cuenta en Facebook. Estamos viendo cuentas como Dropbox y otras que muchos de nosotros puede ser que tengamos algún tipo de cuenta acá. Si ustedes notan, hay noticias que a veces dicen es que Sony se le filtró información, o a una página web se le filtró información. Les voy a dar casos puntuales y herramientas para que cada uno de ustedes pueda ver si sus credenciales fueron comprometidas. Creo que de los alrededor de 50 personas que estamos acá, sé que el 90% de ustedes en algún momento alguna de sus credenciales ha sido eh, filtrada a través de Internet, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, es bastante importante este tema. Lo tocamos mucho en lo que es el curso de ciberseguridad, pero no es el único, ¿verdad? Tratamos de manera general de ver cada uno de estos tipos de ataque, ingeniería social, phishing, todo lo que tiene que ver con malwares y ATPs, ¿verdad? Propiamente, que es uno de los términos que vemos dentro del curso y que le damos seguimiento con algunas herramientas que nos proporcionan grandes instituciones a nivel mundial, y también sobre todo lo que es el tema de colaboración y protección de correos electrónicos y demás. Entonces, el día de hoy, como lo vieron en la presentación, vamos a ver el tema de lo que son las credenciales y el compromiso de las mismas. ¿Qué más podemos sacar de este reporte? Un dato que me gustaría mostrarles también es cómo un solo registro ha variado durante todos estos años su costo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo costo? A nivel del mercado negro, de la Deep Web o de la Dark Web, depende de cómo lo quieran ver. Hay distintas formas en poder comerciar con esta información. Te pagan a nivel de algunos sitios web de esta clase, te pagan dinero por información, por bases de datos de la compañía que tal vez representas, sin que pienses que te van a decir que no. Son personas que están dispuestas a comprar tus datos. Y todo esto lo hemos visto en cierta medida con un costo relativamente, como pueden ver en el gráfico que les estoy mostrando, desde el 2015 hasta el día de hoy, se ha mantenido un costo interesante con respecto a lo que son la venta o la compra de esos registros a nivel de bases de datos. Entonces, para tal vez ponerlos mucho en contexto a ustedes, por ejemplo, un expediente electrónico eh, a nivel médico se logra vender a través de estos sitios maliciosos, y te pueden pagar hasta alrededor en promedio, como pueden ver en este gráfico, $161 por un registro. Depende también del sector, ¿verdad? El sector financiero
sector salud, son algunos sectores que pagan mejor. Hay otros sectores que tal vez se podrían eh, tratar de cobrar menos. Sin embargo, el punto de todo esto es que hay un mercado. O sea, estamos viviendo en una época donde esta información es pagada por personas que la utilizan con otros fines. Y algunas veces se filtra esta información solo por el hecho de que es información que supuestamente no nos va a afectar, pero al final nos afecta a través de una llamada, a través de la venta de un producto que nosotros no queríamos, a través de un fraude y así, por decir algunos casos eh, realmente puntuales. De aquí es que tenemos que tener conciencia de que esta información tiene un valor. Me gustaría a mí hacer hoy, en este momento, el ejercicio a través de este sitio web, que no sé, creo que tal vez algunos de ustedes los conozcan, pero nos ayuda mucho. Y es solo uno de varios sitios de los cuales podemos poder tener reportes de si nuestra información fue utilizada o no de una manera adecuada como tal. Les voy a mostrar aquí. Creo que se perdió la presentación. Me confirmo. No sé si ya pueden ver la pantalla. ¿Alguno me confirma? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, en este sitio que les puedo poner aquí en el chat, sí, se los voy a agregar. Tienen ustedes la posibilidad a través de su cuenta de correo electrónico o teléfono de ver en cuántas bases de datos estaba ese nombre y si se filtró en el pasado. Les voy a poner este, que es uno de mis correos electrónicos personales, a fin de mostrarles este reporte de manera sencilla y rápida. Este reporte viene de 588 sitios web. Ya tiene contabilizada, como pueden ver, más de 11.000 millones de cuentas que se han comprometido y que las tienen dentro de esta base de datos dispuesta al público para informarles en caso de que se filtre. Entonces, en el caso de mi cuenta personal, dice que hay o no, ¿verdad? Su cuenta ha sido comprometida en 8 bases de datos. ¿Cuáles son esas 8 bases de datos? Aquí en la parte inferior empiezan a verlas. Entonces, por ejemplo, bueno, en una base de datos se llama CityDay, que en el 2020 yo tenía mi cuenta ahí y mi correo electrónico se filtró. Y muchas veces lo que se filtra es el correo electrónico y la contraseña, el password. En el 2012 tenía mi cuenta en Dropbox y mi cuenta, mi correo electrónico y mi password de Dropbox se filtró en la internet, que creo que esta fue una de las noticias que muchos se dieron cuenta en aquel entonces. Eso, bueno, pasó hace 10 años, pero también nos dimos cuenta hasta el 2016 de esta brecha. Por lo cual, creo que es importante que cada uno de ustedes sepa que existen bases de datos que pueden comprometer nuestra información. En su momento yo utilizaba Dropbox para temas muy personales y apenas me di cuenta de este reporte, pude buscar, pude saber de que mi correo electrónico y mi contraseña fueron comprometidas y logré hacer el cambio en su debido momento. Pero creo que es un tema que cada uno de ustedes puede hacerse su autoexamen y de esta manera poder estar atentos en caso de que su correo electrónico o número de teléfono sea comprometido.
También en el tema de Gravatar, que era un sitio que yo usaba para usar mis imágenes, mis avatares de mis sitios. Y bueno, y así hasta Kickstarter, que en el 2014 fue comprometida sus contraseñas hechas en SHA-1 o en SHA-128, que de esto vamos a hablar un poco en este webinar para que ustedes puedan ver y decir, pero ¿por qué se filtra la contraseña? Porque ellos almacenan mi contraseña directamente en una base de datos. ¿Será la mejor práctica? Debe ser lo correcto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, los insto a hacer una práctica rápida de escribir sus correos y ver si efectivamente fueron comprometidos. En este caso, este mío fue comprometido y bueno, ya tomé las acciones debidas para hacerlo. Yo como usuario y cliente, en su momento me la tenía que haber dicho Dropbox, por ejemplo, me tenía que haber dicho este tema, pero como pudieron ver, la filtración fue en el 2012 y hasta el 2016 me fueron a decir que mi contraseña estaba siendo comprometida, lo cual en 4 años esto es una fuga de información masiva que tienen este tipo de compañías. Por lo cual es algo de llamarnos la atención a todos nosotros. Entonces, eh, si alguno tiene alguna duda por el momento, me puede interrumpir y con mucho gusto podemos aclararles todos estos temas. Por lo demás, me gustaría mostrarles cómo es que las compañías almacenan la información de todos ustedes, cómo ha sido la evolución con respecto al manejo de esta información y cuáles son las mejores prácticas que deberíamos de tomar en cuenta en caso de que ustedes sean administradores de base de datos, en caso de que ustedes sean los responsables de la parte de seguridad o ciberseguridad o seguridad de la información, que esos también son algunos temas que tocamos en el curso y que estamos abiertos también a discutir. Creo que hay un mensaje aquí en el chat. Ok, ahí está como tal. Ahí me avisan si alguno tiene alguna pregunta. Continuando, les voy a mostrar ahora, volviendo a la presentación, la evolución que ha tenido estas bases de datos acerca de la información de cada uno de nosotros. Tenemos de primera mano un, un primer nivel, un nivel 1, o por decirlo así, cómo era que se manejaba la seguridad a nivel de bases de datos de estas credenciales que se filtran a través de Internet. En los años 80, en los años 90, lo que se hacía es que en una base de datos, en la base de datos del sitio web o del sistema, lo que hacías es que guardabas el usuario de la persona y la contraseña, así como lo pueden ver ustedes en esta imagen. Tenía una tabla a nivel de base de datos con el username o el nombre de usuario admin, invitado, etcétera, un correo electrónico podía ser, y tenía la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY 93, contraseña. En el caso, bueno, en nuestro país se utiliza mucho Pura Vida, hay reportes eh, de seguridad a nivel país, donde este tipo de palabras son las más utilizadas a nivel bancario y otros sitios web. Entonces, eh, al generar o al tratar de hacer, primero que todo, un ataque, por ejemplo, en un sitio web, tratando de adivinar ese nombre de usuario con esa contraseña, son contraseñas muy fáciles que el mismo administrador de la base de datos, pensando mal, y es que en el tema de ciberseguridad, eh, partimos de un principio que tiene que ser muy importante en cada uno de nosotros, que es desconfiar.
Tenemos que desconfiar. Y en este caso, los administradores de base de datos, adivinen qué hacían. Se lucraban o se lucran, ¿verdad? Porque también hay algunas, en la actualidad se dan todavía esos casos. Se lucran vendiendo esta información, como lo acabamos de ver en estos reportes a nivel internacional que tenemos. Y lo que hacían es que en una USB, a través de alguna manera, de algún tipo de, de, de método para poder extraer esta información, la copiaban a un CD, ¿verdad? En su momento, una USB, la guardaban y la lograban vender o la trataban de filtrar de alguna manera para obtener beneficio y también para hacerle daño a la compañía. Por ejemplo, en caso de un despido justificado que se le haya hecho a la persona por tratar de hacerle daño a la compañía, esta información la burlaba. Y les digo ahora, actualmente todavía se guarda la información así. Entonces, al robarla, al lograr obtener acceso a la base de datos, puedo tener acceso a cualquier cuenta de ustedes. Si se mantiene este tipo o este nivel de seguridad a nivel de bases de datos. Entonces, como pueden ver, llegamos hasta un nivel técnico, pero tratamos de generar o dar la información lo suficientemente transparente para que las personas, para que cualquier persona pueda entender estos temas. En este caso, esta información se puede poner en riesgo de dos maneras. Número uno, a través de un ingreso, un acceso a una base de datos eh, eh, que logre obtener esta información. Esa es una de las formas. Otra forma es tratando de hacer algún tipo de utilizar algún tipo de método de fuerza bruta que le llamamos en ciberseguridad, donde manualmente tratas de utilizar el nombre de un usuario y tratas de adivinar o utilizar varias credenciales para lograr tener acceso a esa información. ¿Sí? Adicionalmente, ¿cómo vamos a protegerla? Bueno, ahí es donde viene el siguiente nivel de seguridad. Esto, como les decía, estamos hablando de una época, los 80s, 90s. Lastimosamente, como les decía, todavía tenemos este gran problema. Pero bueno, hay compañías que pensaron en un segundo nivel de seguridad, que era lo que les estaba comentando con la filtración que hubo eh, con estos ejemplos que di de mi correo electrónico. El siguiente nivel que ustedes pensarían es de cifremos la información, cifremos la contraseña para que, si alguien entra a esta base de datos y se roba esta información, que fue el caso que acabamos de ver, donde decía que la información que se había fugado, que se había eh, eh, robado, era tenía un protocolo, tenía un método de cifrado llamado AES-1. AES-1 o SHA-1, ¿verdad? Depende de cuál método criptográfico quieres utilizar, que también durante el curso de ciberseguridad vemos cuáles son los métodos de criptografía más seguros y también vemos esos primeros niveles para que ustedes puedan entender cómo darle seguridad a una contraseña o a cualquier información en general. En este caso, el nivel 2 que se aplica actualmente y todavía existe otro nivel, pero bueno, este tema de Dropbox, por ejemplo, estaba en la base de datos de ellos, tenía un nivel de madurez 2. ¿Por qué 2? Porque como tal, la información se cifraba a través de una contraseña o a través de un método de cifrado donde cifras la información y la puedes descifrar. En estos casos, ¿qué pasa si se me fuga esta base de datos
o si me la roban, que yo con una contraseña puedo descifrar la información. Y también, si ustedes no lo notan, yo puedo encontrar coherencias o relaciones que pueden ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, este usuario, rfallas@correo.com, tiene la misma contraseña que mi usuario, por ejemplo, debería dar dan un mismo conjunto de caracteres cifrados, iguales, semejantes, con lo cual yo, siendo administrador y viendo que alguien tiene una contraseña similar a la mía dentro de la base de datos, puedo decir, esa persona también tiene mi contraseña. Y aplicar técnicas de esta manera, lo que hace directamente es decir, estás comprometiendo la información. Este método no funciona. Si yo al menos encuentro un método por el cual yo puedo eh, obtener este tipo de contraseñas, eh, ya vuelve una base de datos vulnerable. Y eso es lo que pasó con todos estos temas que hemos estado viendo de Kickstarter, eh, Dropbox, pero yo sé que si ustedes ya hicieron este ejemplo, les salieron compañías de renombre dentro de esta búsqueda que les está haciendo. Incluso los insto a poner en el chat, si les gustaría, no tienen que poner su correo electrónico personal, ¿no? Pero ¿qué compañías detectaron ustedes en esta búsqueda? ¿Qué compañía que ustedes dicen, uy, esta compañía es reconocida, estaba mi información personal? Lo pueden poner, ¿verdad? Y sin comprometer su información personal. Pero los insto para hacer este webinar un poco más participativo y que ustedes entiendan que todas estas bases de datos y tienen un nivel de compromiso. Ahí ya están escribiendo varios, pero es así. Nuestra información en estas bases de datos fue comprometida por tener este nivel de madurez o de seguridad en sus bases de datos, los cuales, por ejemplo, en el mío que fue con Dropbox, que tenía un cifrado SHA-1, que aunque SHA-1 es un cifrado en una sola vía, es un tipo de cifrado que actualmente eh, ya actualmente ya se tiene como un cifrado débil y que puede ser comparable con otros tipos de cifrado que ya en su momento están obsoletos. Y bueno, ya ahí vemos ejemplos bastante fuertes de filtración de información que sí sería bueno que cada uno de ustedes revise. Bueno, vamos un paso adelante. Tratemos de ir un paso adicional al tema de seguridad para todos aquellos que quieran meterse en esta parte. En temas de ciberseguridad, ¿cómo es que se maneja, por ejemplo, a nivel financiero? ¿O cómo lo deben de, de proteger los bancos que creemos que son de las tipos de los son el tipo de institución más importante para proteger la información de ustedes? Todas deberían de tener un muy buen nivel de seguridad, pero vámonos al nivel bancario. Las bases de datos no solamente te guardan tu usuario como tal, y no solamente hacen un cifrado de la contraseña, hacen un cifrado de tu contraseña único para tu caso, el cual, además de ser único, también debería de estar ligado a un número aleatorio único para vos. Que esto le llamamos en la parte técnica, le llamamos un SALT. Un SALT es un elemento único para tu usuario y para tu contraseña que al unirse con ella, entonces uno tu contraseña y uno un SALT propio para vos, puedo cifrar este conjunto de caracteres y me va a dar un carácter muchísimo más robusto,
un nivel de cifrado mucho mayor al que teníamos con el nivel 2. ¿Qué pasa con este tema? Que muchas veces se puede filtrar esta base de datos. Créanme, existen casos donde los mismos administradores se roban la información, roban esta información para hacer fraudes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel financiero, eh, hay cuentas de personas con recursos bastante grandes, con cuentas bancarias bastante importantes, los cuales su contraseña y su usuario se filtran por internet, podrían ocasionarles bastantes daños. Por eso es que a nivel bancario se tiene que llegar hasta un nivel 3 o superior a nivel de la protección de las credenciales. Eh, Adicionalmente, como tal, se dan otros tipos de métodos de protección, otros controles, como un doble factor de autenticación, que ustedes seguramente, por eso es que en sus bancos les piden que tengan un token, que tengan algo adicional que pueda respaldar el ingreso de sus usuarios y sus contraseñas. Bueno, nada más voy a hacer una pausa porque Carlos eh, eh, dice que como recomendación mínima, como recomendación, debería haber 3 cuentas de correos diferentes para proteger el filtro de información. Mencionó lo anterior para segmentar la actividad de cada cuenta. Bueno, la verdad es que es un muy buen consejo. Yo lo utilizo así, por eso es que utilicé este correo electrónico. Si ustedes me escriben a mi correo electrónico actualmente, que es este que les mostré, el cual se filtró en su momento, yo tenía varias capas para poder llegar a mi correo oficial, por decirlo así, a mi correo eh, padre. Entonces, de ese correo yo siempre lo tengo ligado a otro correo electrónico, se hace un redireccionamiento y ahí tengo también un tema de filtrado de protección. Pero sí es muy buena recomendación tener correos electrónicos para ciertas cosas y un correo electrónico para temas más sensibles. Por ejemplo, el tema de tu sucursal bancaria, el tema depende de dónde, en qué país estés, pero el tema de expediente electrónico, como les decía, el expediente médico, eh, es muy deseado por ciertas personas para poder venderte seguros, venderte alguna que otra venta de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, financiero y salud son de los sectores más comprometidos, pero bueno, hay más, ¿verdad? Hay más. Y en estos casos, los atacantes quieren esta columna de usuarios. A nivel financiero, la contraseña, como pueden ver, si se aplica este nivel de seguridad, el tratar de poder vulnerar estas contraseñas se vuelve prácticamente imposible. Se tendría que tener una computadora con un nivel de procesamiento bastante grande para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque adicionalmente tenemos llaves de cifrado para estos tipos de algoritmos eh, bastante altos. Por el momento no hay ninguna computadora cuántica, ¿verdad? Como dice Gabriel Vargas, a nivel de mercado que pueda romper todos estos niveles de cifrado. En su momento, cuando ya se dé el boom de las computadoras cuánticas, vamos a tener que actualizar todos nuestros algoritmos de cifrado y cambiarlos. Por el momento, por dicha, son solo una o dos computadoras cuánticas las documentadas y bueno, por el momento es seguro en cierta manera el nivel de cifrado que van a tener estas bases de datos. Sin embargo, por eso es que le aunamos aún más el tema de el otro factor de autenticación, que en este caso es ese token, es esa tarjeta criptográfica que te dan en el banco, es esa validación a través de tu correo electrónico personal o de algún tipo de mensaje de SMS o WhatsApp,
que las instituciones financieras utilizan para validar que cuando estás ingresando, ¿verdad? Que efectivamente seas directamente quien dice ser. De ahí es que tenemos ciertas vulnerabilidades que tenemos que hacer directamente dentro de las... Tenemos que buscar cómo protegernos de esas vulnerabilidades que tenemos en nuestras propias empresas. Y más adelante, cuando veamos el tema de las mejores prácticas, vamos a notar que uno de los puntos importantes dentro de las compañías es tratar de ver cómo le garantizamos al administrador de base de datos que incluso él pueda tener acceso a esta información. No tentarlo para que se den este tipo de situaciones de robar la información y también que esas personas que quieran tratar de entrar a estas bases de datos, a extraer esta información lo logren. Sin embargo, como ustedes pueden verlo, como ustedes pueden ver, hay filtración. Y se los demostré con el tema del reporte IBM, que estamos diciendo que prácticamente el año pasado 4.3 millones en dólares de información se fugó, se filtró de muchas bases de datos. Y también, bueno, Gabriela Vargas nos dice y nos pregunta que qué tan seguro es el tema del reconocimiento facial y la huella de verificación. Muy buena pregunta. ¿Por qué este tema también es muy importante? Porque también los bancos ya lo están utilizando. Como otro método de autenticación, están usando lo que son elementos biométricos de cada uno de nosotros, lo que es, por ejemplo, el reconocimiento facial en los teléfonos, ponerle la huella digital, también lo están utilizando. Y les voy a decir algo, tienen su porcentaje de error este tipo de validaciones biométricas. Lo tienen, o sea, tienen un factor de error. Por eso es que no pueden ser factores de validación únicos. Tiene que haber otro factor de autenticación. Si no lo hay una brecha. Por eso, cuando ustedes hagan algún tipo de reconocimiento facial, debería estar seguido de ¿qué? De un PIN, por ejemplo, o de una contraseña de ustedes, para garantizar que son efectivamente ustedes los que van a estar usando ese acceso a, a ese sitio web o a ese sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Gabriel, sí, el tema es que no es seguro el reconocimiento facial, no es seguro la huella digital. Incluso en mi experiencia laboral, cuando trabajé en un banco, por ejemplo, de ahí tuvimos que elevar el riesgo, decir, ¿y qué pasa si dentro de la herramienta, la sucursal electrónica, de ahí la esposa o un hijo tiene acceso al teléfono de uno? Que hay muchas veces se le da el acceso biométrico a la esposa o a un hijo para jugar en el celular o para ver para ver simplemente alguna información y también tendría acceso a la información bancaria de las personas. Entonces, en estos casos, por eso es que en el tema de términos y condiciones, en algunos bancos, es recomendable decir que ustedes asumen ese, ese riesgo. Como Gabriel dice, también si tiene un gemelo o alguien parecido físicamente, un padre, un hermano, ese riesgo lo asume la persona cuando habilita este factor biométrico. Por lo cual, como les digo, sí se puede utilizar seguido de otro factor, ya sea un token, un PIN, una contraseña. No puede ser único, no puede ser único y las compañías más grandes lo conocen, saben que saben de esta situación, saben de este riesgo y por lo cual no utilizan solo un método de validación como tal. Sí, espero
espero que les guste este tema. A mí me gusta mucho, me apasiona el tema de los controles de seguridad, el tema de también defensa. Ustedes saben que todo esto que estamos hablando son temas de defensa. Sin embargo, en el tema de ciberseguridad o en el curso de ciberseguridad, adicionalmente al tema de defensa, que es el equipo azul, el Blue Team, creo que es uno de los equipos más importantes que debe tener toda compañía o debería subcontratar toda compañía, pero también está el tema de ataque, ¿verdad? Lo que es el Red Team. A nivel de ataques, podemos tomar muchas acciones. Podemos dar de baja sitios web, podemos y literalmente decirle a empresas muy grandes, no, denle de baja a un sitio web, no le vendan hosting. Podemos hacer distintos tipos de ataques para poder defendernos y que la próxima vez digan, a esta compañía no la voy a atacar porque me puede poner una lista negra, me puede bañar mi IP, me puede bañar el hosting en el cual estoy dando el servicio. Todos este tipo de herramientas las tenemos. Todos este tipo de acciones podemos hacerlas en contra de estas personas que quieran robar información. También tenemos herramientas como la que acabamos de ver con este sitio web de reporte, bases de datos. Entonces nosotros informar a nuestros clientes y poner la base de datos como cuáles son las bases de datos más, como una base de datos comprometida, de manera que se les notifique a nuestros usuarios que hubo algún tipo de compromiso. Esperemos que no, pero todos este tipo de acciones se pueden tomar. Entonces, son temas también de arquitectura, son temas de lógica, de estrategia que las compañías no están pensando, como lo pudieron ver ustedes en el reporte que acaban de hacer. Son muy pocas compañías las que tienen un nivel 3 de protección de credenciales a nivel de bases de datos. La mayoría lo tienen 2. Y eso es lo que hace que al haber una filtración como tal, de verdad se comprometa la información. Aunque vaya cifrada, se puede cifrar por los bajos niveles de seguridad que tienen este tipo de bases de datos. Y ya para ir también aterrizando un poco en qué deberíamos de estar haciendo nosotros con respecto a la protección de bases de datos. Las bases de datos realmente están protegiendo en una tabla muchas veces nuestra información más importante, esa credencial que puede hacer esa transacción en el banco o que puede incluso hasta postear esa información en nuestra red social. Tenemos realmente que buscar cómo separar las tareas a nivel de bases de datos, de manera que el administrador de la base de datos no se sienta comprometido, no se sienta que puede, que esa información al ser filtrada o se vaya a fugar, puede haber algún tipo de implicación hacia él. Tenemos que saber que todos los accesos a la base de datos incluso no deberían de ser por un administrador de base de datos, deberían ser a través de los sistemas como tal. A eso se le llama usuarios nombrados. Vemos el tema de usuarios nombrados también dentro del curso. Cómo gestionar una cuenta de todopoderoso, ¿verdad? A nivel de base de datos, un usuario que tiene todo el control para crear la base de datos, no debe ser manipulado, no debe de utilizarse. Lo que haces es que con ese mismo usuario creas otros usuarios con menos privilegios y ese usuario lo almacenas en una bóveda de seguridad. ¿Y qué es una bóveda de seguridad? Bueno, también lo tocamos a nivel del curso de ciberseguridad para que lo tomen en cuenta. Existen muchas bóvedas para para estos temas. Las empresas tampoco tienen bóvedas para contraseñas y esa es otra forma en que se filtra la información de las compañías. ¿Por qué? Adivinen dónde guardan sus contraseñas. En un Excel. Tienen ahí un Excel con la contraseña para la base de datos X, para la base de datos Y, para el servidor tal, y esa no es la mejor práctica.
O sea, eso es prácticamente levantar las manos y decir, asáltenme, róbenme la información, aquí está, lista para ser utilizada por cualquiera. Y de paso, estas bases de datos no están protegidas. Están a nivel de arquitectura, que cuando hablo de arquitectura, aunque ustedes no lo crean, es como estar hablando de construir una casa. ¿Por qué? Porque en función de que vayas agregando protección o anillos de protección a tu casa, estás protegiendo más la información que está resguardada en ella. Entonces vamos viendo una seguridad basada en defensa en profundidad, que es un término que seguro alguno de ustedes ha escuchado, y vemos cómo a través de ciertas prácticas, ciertos anillos, vamos protegiéndolos. Iniciando por el anillo principal o el más fuerte o el más, el anillo, el primer anillo que tenemos que proteger es nuestro perímetro. Y dentro de nuestro perímetro, ir avanzando hacia las capas interiores hasta guardar la información más confidencial en el centro de toda ella, de todas las anillos. También tenemos que no olvidar el tema de privilegio mínimo. Estamos viviendo en una época donde existe una tendencia al cero trust o cero confianza. Esta metodología se trata de no creer en nadie. Tengo que pedirle la validación siempre a la persona. Y ustedes dirán, pero qué tedioso, me están pidiendo una que otra vez la contraseña y otra vez la contraseña. Bueno, se pueden aplicar mecanismos con los cuales no exista ese nivel de lentitud a la hora de ofrecerle este servicio. Pero sí necesitamos identificar que tu computadora, que tu equipo, que tu dispositivo, aunque sea personal, tenga acceso a la información siempre y cuando deberías, siempre y cuando tengas ese nivel de acceso propiamente, tengas la responsabilidad para poder ingresar. Y el tema de auditoría creo que es indispensable saber quiénes están haciendo consultas a una base de datos, cuándo hacen una consulta a la base de datos. Todo esto tiene que estar grabado. Y ahí es donde entra también el tema de ciberseguridad, porque todos estos eventos no los podemos ir a ver manualmente. Si nos empezamos a poner a revisar cada cambio, cada fuga de información, cada consulta a una base de datos, nunca vamos a terminar. Por eso es que tenemos que buscar soluciones de correlación de eventos para poder entender cuándo hay verdaderamente una fuga de información y buscar tener escenarios bien descritos con los cuales podamos decir, sí, nuestra información eh, fue comprometida o no. Poder eliminar lo que se llaman falsos positivos, eliminarlos de todas de nuestras consultas y de esa manera aplicar varios algoritmos que existen a nivel de inteligencia, incluso de artificial y de otras metodologías, otros sistemas que nos pueden dar una luz de cuándo es que se nos está comprometiendo la información. Entonces, en resumen, vemos temas de defensas, sí. Vemos temas de investigación, sí. Vemos temas teóricos, sí. Vemos temas prácticos, sí. Creo que esa es mi respuesta contundente. Vemos temas de ataque también. Y vemos muchos de los temas que actualmente son los tipos de ataques más usuales hacia las empresas, que como les digo, que sean directamente a las empresas no significa que le están robándole la información a la empresa, no. Están robándole la información a los clientes de la empresa. Y eso es lo que creo que genera más dolor, lo que hace que las empresas pierdan credibilidad, lo que hace que nuestra información realmente esté ahí flotando en Internet y esté siendo usada
para fines de maliciosos. Entonces, no sé, abro en este momento eh, la sección de preguntas. Creo que esos son los temas que quería ver el día de hoy con respecto a la seguridad y a la protección de bases de datos. Espero que les haya gustado. Es una de las pequeñas herramientas que vemos en el curso. Esto se puede unir a otras herramientas de investigación a nivel de Internet. Podemos buscar con solo incluso palabras y búsquedas específicas en Google, podemos encontrar mucha información de contraseñas comprometidas que se comprometieron por esta situación que se está dando a nivel de bases de datos. Entonces, eh, realmente me gustaría que sacaran preguntas por si, que aquí me están preguntando qué tan seguro es el autollenado de información. Muy buena pregunta, Gabriel, y muchas gracias por las varias preguntas que has hecho. En este caso, Chrome, si utilizan Chrome, Chrome les da la solución de autollenado. No significa que Mozilla Firefox no lo haga, también almacena las contraseñas. Safari también las guarda. Y vamos al punto que les mencionaba. Si te digo que es seguro, te estaría mintiendo. No es seguro almacenar tus credenciales en tu navegador. ¿Por qué? Porque se almacenan en la nube de tu cuenta. Si es Chrome, ¿verdad? Que puedes unir tu cuenta de Gmail o una cuenta asociada de trabajo. Si utilizas Gmail para estar guardando tus contraseñas, no es seguro. ¿Por qué? Porque en caso de una filtración que cuesta, pero sí es posible obtener los hashes adecuados eh, para poder obtener esa información. De ahí es que ninguna compañía tampoco debería creer en utilizar solamente el usuario y contraseña. Debería tener otro factor de autenticación y también te mentiría si yo digo que no lo hago. Yo he guardado ciertas credenciales en mi navegador, pero no puedo guardar las credenciales más sensibles, con las cuales me podrían, por ejemplo, resetear una contraseña de banco o de mi correo electrónico. Mi correo electrónico no lo tengo almacenado en, en, en ese tipo de soluciones, por lo cual no lo sugiero que puedan tener almacenadas aquellas credenciales dentro de sus navegadores que no les vayan a comprometer este tipo de información, su correo electrónico o su cuenta bancaria. ¿Qué tal? Bueno, como LastPass. Bueno, LastPass es una solución de bóveda de contraseñas. Eh, es una solución interesante, pero volvemos al mismo punto, ¿verdad? Es una solución para almacenar la información que le da un poco más de seguridad. Entonces, sí lo recomiendo y hay otras soluciones de bóveda de contraseñas que también sería bueno tenerlas, pero como les digo, las dos contraseñas principales mías no las tengo en ninguna bóveda, las tengo aquí, las tengo en la cabeza, sabiendo que también tengo un otro factor de autenticación para poder ingresar, como mi celular y con Google Authenticator o Microsoft Authenticator. ¿Qué crees de las contraseñas que recomiendan las páginas, contraseñas? Eh, Como tal, ese tipo de contraseñas no es tan mal. Sin embargo, yo lo que haría es que cuando solicito una contraseña aleatoria, eh, yo le agrego algo más. Esa es mi recomendación. Autenticación de Google es una herramienta viable de seguridad. Supongo que estás hablando del Google Authenticator. Google Authenticator es una herramienta de token. Es muy efectiva. Es para poder dar otro factor de autenticación. Sí lo veo bastante importante. Si ustedes no tienen ese factor de autenticación, habilítenlo. Yo lo tengo en mi correo electrónico.
De esa manera, si alguien trata de cambiarle la contraseña o trata de ingresar desde una computadora que nunca haya ingresado, te pide el doble factor de autenticación, te pide el Google Authenticator. Y yo tengo habilitado mi Google Authenticator para temas muy importantes y les da mucha seguridad. Benjamín pregunta que por dónde se recomienda empezar en temas de ciberseguridad. Sinceramente, nosotros tratamos de dar el curso de ciberseguridad para personas que no son técnicas y para personas que son técnicas. Creo que es muy buena la forma en que estamos abordando el tema. Creo que explicamos todo de manera de bajo nivel para que lo puedan entender cualquier tipo de persona. No tienes que haber sido, tener un CCNA o tener un título de ingeniería. Te recomiendo iniciar con un curso como el de VLA, sabiendo de que si quieres una oportunidad laboral a nivel de ciberseguridad, uno de los temas que sí te van a solicitar es tener algún tipo eh, de título de ingeniería. Sin embargo, sí sé que hay compañías que buscan que tengas con tener una o dos certificaciones en seguridad, te podrían contratar. Sin embargo, ¿dónde empezaría yo? Yo empezaría con el curso de VLA por el tema de las bases que se están dando. El curso está muy enfocado a la parte teórica, los exámenes son teóricos y eso te ayuda a generar un vocabulario correcto en temas de ciberseguridad, poder hablar con cualquier persona, cualquier tipo de profesional en ciberseguridad y también que te da herramientas iniciales para saber por dónde ir. Porque aunque ustedes no lo crean, ciberseguridad tiene muchas áreas. Tenemos especialistas en control de acceso, tenemos especialistas en redes, tenemos especialistas en ciberseguridad en lo que son la que es la arquitectura de soluciones, tenemos especialistas en ciberseguridad de bases de datos, tenemos especialistas en ciberseguridad a nivel de seguridad de la información, y así les podría sacar una filmina y mostrarles la gran cantidad de tipos de profesionales que existen para manejo de la identidad y así sucesivamente. ¿Cuál es la mejor rama? A nivel de ciberseguridad, les cuento que eh, deberían siempre tener algún título que tengan relación con seguridad de la información. Si tienes un título con seguridad de la información, te permite luego ir a saltar a otras áreas. O, por ejemplo, si eres programador como tal, o si has estudiado programación, también puedes irte a la parte de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo del software, que también hay una especialidad específica para el tipo de desarrollo. Ahora, si estudiaste CCNA, también ahí puedes saltar a una carrera de ciberseguridad a nivel de redes y saltar de ahí a la parte de arquitectura, que la parte de arquitectura no solamente ve redes, también ve infraestructura, ve controles a nivel de todas las capas del modelo OSI. Por ejemplo, ves seguridad a nivel de capa 3, a nivel de capa 4, ¿verdad? Capa de transporte, ves la seguridad de los datos, que es capa 5 en adelante hasta la 7, y de ahí puedes darle seguridad a través de firewalls, a través de web application firewalls, puedes controlar firewalls, puedes hacerte especialista en lo que es el control de acceso y así con un montón de temas. Si alguna vez fuiste ese técnico no sé, en computadoras, puedes saltar a la seguridad de sistemas operativos, a la seguridad de dispositivos móviles. Entonces, es muy, muy amplia la gama a nivel de seguridad que pueden ustedes solicitar eh, información. Todas esas áreas las vemos en el curso de ciberseguridad. Entonces ahí es donde está el abanico de opciones, donde ustedes pueden elegir qué es lo que más les gustaría. ¿Alguna otra consulta? Porque si no ya llegamos a la hora. ¿Cuál, ¿Y cuáles son las certificaciones para ciberseguridad? Bueno, te digo, para todo ese abanico de especialidades que mencioné, hay una certificación. Yo recomiendo iniciar
por la certificación de ISACA del CSX. Si nunca han tenido una certificación en seguridad, eh, inicien por ahí. Correcto. El curso que nosotros damos está muy enfocado en esa parte, está muy enfocado en la parte de dar ese primer inicio, en esa primera certificación, pero bueno, existen más como tal.